buenos días, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 11:32 de la sesión del lunes 4 de agosto 2025. En los próximos minutos vamos a realizar nuestro habitual repaso semanal de las 7 magníficas, comenzando con el propio ETF que replica la evolución de estas compañías y que por tanto nos sirve como índice o como evolución promedio de las 7 compañías que posteriormente analizaremos individualmente. Comenzando con el ETF de las 7 magníficas que tenemos en pantalla y con datos semanales, podemos observar cómo la última vela semanal nos dejó una situación complicada al muy corto plazo. En primer lugar, podemos ver cómo tuvimos ese freno a la altura de máximos previos, concretamente los máximos registrados durante el mes de diciembre de 2024, véanse esos 58,69, desplegando amplia sombra superior en relación al propio rango semanal, cerrando prácticamente, o mejor dicho, muy próximo a los mínimos generados en el rango semanal, cuerpo bajista y por tanto además reforzando esa vela envolvente bajista respecto al cuerpo de la vela semanal inmediatamente anterior. Toda esta lectura, todas estas justificaciones o argumentos chartistas o de lectura de precios, insisto, invitan a la prudencia en el muy corto plazo, dado que estamos viendo esa clara reacción por parte de la oferta o por parte de las ventas en el muy corto plazo. Para despejar estas dudas requerimos un cierre semanal por encima de esos 58,69, insisto, los máximos del pasado mes de diciembre 2024 y un cierre semanal por encima de los máximos de la pasada semana. Recordamos los 59,75. Esos cierres semanales permitirían ir recuperando confianza y reactivar tanto en tiempo como en forma el proceso alcista que sigue plenamente vigente por parte del activo o del grupo de las 7 magníficas que estamos analizando en estos momentos. En gráfico diario, que es como lo analizamos habitualmente, como podemos observar, la situación no se ve alterada de manera significativa. Sí que tenemos una perforación, una vulneración de la directriz creciente acelerada que veníamos comentando y siguiendo, la cual se proyectaba desde los mínimos del pasado lunes 21 de abril 2025, pero es una perforación que de momento consideramos puntual, puesto que no altera de manera significativa la estructura creciente propiamente dicha, es decir, aquella que parte, que se inicia desde los mínimos de abril 2025. Por tanto, mientras permanezcamos por encima de esta directriz creciente, la cual estamos ahora mismo identificando, entenderemos que seguimos manteniendo una actitud claramente constructiva en el sector, o en este sentido, entre las 7 magníficas, permitiendo plantear como contexto más probable alcanzar esos 59,75 que hemos comentado anteriormente. Por tanto, tenemos movimientos de dudas en el muy corto plazo, pero la estructura alcista de medio plazo permanece claramente vigente. Sin embargo, con estos movimientos de preapertura podemos ver avances en torno al 1%, incluso próximos al 2% en algunos casos, como por ejemplo en Amazon, que veremos a continuación en el día de hoy lunes. Debemos de vigilar estas recuperaciones, puesto que el pasado viernes tuvimos un repunte muy importante en la actividad de contratación. Fíjense, estos niveles de contratación prácticamente nos tenemos que ir a niveles de precisamente principios de abril para ver una negociación tan elevada como la que tuvimos el pasado viernes. Por tanto, situación muy interesante en el muy corto plazo. Vigilamos esa directriz creciente que parte desde los mínimos de abril como la referencia dinámica más importante entre el grupo de las 7 magníficas. Pasamos a ver, analizar cada una de ellas desde un punto de vista de análisis chartista y técnico, lectura de precios e indicadores respectivamente, y desde un plano de datos diarios. Como podemos también ver en el caso de Alphabet, posiblemente desarrollando, mejor dicho, confirmando esta figura de distribución o de implicaciones bajistas en forma de doble techo, un doble techo que, como podemos ver, tenemos ese primer techo, este segundo techo, y nos permite proyectar
proyecciones de recortes, pues más o menos a la cota de los 183,80 dólares por acción, lo cual quiere decir que desde los niveles de cierre del pasado viernes podamos tener correcciones aproximadamente, teníamos ese nivel más ajustado, los 184,10, correcciones del entorno, como podemos ver, aproximadamente el 2,6% de corrección añadida según esa proyección de techo 1 y de techo 2. Son correcciones que en el caso de producirse seguirían sin alterar la estructura de máximos y mínimos crecientes secundaria o de medio plazo por parte del activo bajo estudio, incluso serían movimientos que veríamos totalmente necesarios o incluso naturales. Fíjense, lecturas de extrema sobrecompra por parte del MACD diario, lecturas en las que en muy pocas ocasiones a lo largo de los últimos trimestres, incluso durante los últimos años, hemos alcanzado. Por tanto, son lecturas que requieren de algún tipo de proceso de ajuste que no veríamos con malos ojos. De hecho, podemos ver cómo tenemos margen antes de alcanzar el 38,2% del retroceso proporcional de Fibonacci del proceso alcista que parte de los mínimos de abril 2025. Así que correcciones que seguirían sin ser problemáticas, incluso veríamos como un movimiento incluso necesario para purgar o normalizar lecturas de extrema sobrecompra acumulada en el MACD diario. En cuanto a Amazon, gráfico con datos diarios, el pasado viernes terminó con un recorte fortísimo del menos 8,39%, cerrando en los 214,75 dólares por acción. También ese fortísimo repunte en la actividad de contratación, como podemos ver en el histograma inferior en color azul, repunte los niveles de volatilidad y cortes descendentes por parte del MACD diario. Un MACD diario que también permanece zonas compatibles con extrema sobrecompra, como podemos ver en estos momentos. Incluso está logrando purgar lecturas en estos momentos, pero en los últimos meses se estaba cotizando, consolidando en zonas compatibles, insisto, con excesos alcistas. Por tanto, esta corrección que se lleva por delante pues varios soportes importantes, como por ejemplo la directriz creciente, ese área de relevancia técnica, anteriores techos, luego soportes de los 224 y los 222,20 dólares por acción, también ese soporte de los 217 y los 216,7. Van cayendo varios soportes de manera simultánea en una única sesión, con esas caídas fortísimas del menos 8,39% que hemos citado anteriormente, pero la estructura creciente de fondo sigue estando vigente. De hecho, las medias móviles de medio y largo plazo, identificadas en el gráfico adjunto en color verde y rojo respectivamente, siguen cortadas al alza y siguen con pendiente positiva. Por tanto, entendemos que de momento es un movimiento puntual y debemos vigilarlo semana a semana para poder consolidar o poder discernir si efectivamente es un movimiento puntual o evidentemente es un movimiento que puede poner en jaque la estructura alcista secundaria o de medio plazo. Próximo soporte a vigilar, la zona de los 207,31, que además es aproximación al 38,2% del retroceso proporcional de Fibonacci, esa zona de los 207,82. Por tanto, podemos ver o estimar que aquí tenemos una zona de soportes importante que junto con la directriz creciente que parte desde los mínimos de abril es una zona que debemos vigilar sí o sí de cara a las próximas sesiones. Próximo objetivo por parte de las compras, lograr superar a cierre diario los máximos del pasado viernes, concretamente la cota de los 220,44 dólares por acción. En cuanto a Apple, gráfico diario, sesión del pasado viernes con recortes del menos 2,91%, cerrando concretamente en los 202,38 dólares por acción. Y podemos ver cómo este giro se produce no tanto a consecuencia del movimiento de las bajista del pasado viernes, que también, sino viene ya, o llueve sobre mojado, ¿no? Como se suele decir, y es que veníamos de ser incapaces de superar con garantías zonas de techos o resistencias, la cual ese área la hemos actualizado en el día de hoy en torno a los 216,20 y los 214,30 dólares por acción. Esa zona de techos o resistencias se ve reforzada recientemente respecto a gracias a la vela del pasado viernes, con la perforación, ese cierre diario por debajo del área
de relevancia técnica. Recuerden, zonas de anteriores techos, luego soportes de los 207,20 y los 206,24, activando una figura de distribución o de implicaciones bajistas, techo 1, techo 2 y obteniendo por tanto objetivos mínimos de retrocesos teóricos que nos podrían llevar aproximadamente a cotas como la zona de los 198,45 dólares por acción. Así que bueno, pues mantenemos esa debilidad por parte de la compañía de Apple, de la manzana, y con proyecciones correctivas también de muy corto plazo. En cuanto a meta, gráfico diario, recortes del menos 3,37 el pasado viernes, ahora mismo con avances del más 1,01% en preapertura, y como podemos ver en pantalla, pues tenemos esas correcciones como se ven fuertemente amortiguadas gracias a los avances del día previo. Recordamos, tuvimos un avance el jueves 31 de julio del más 11,64%. Por tanto, vemos como la estructura de máximos y mínimos crecientes, lejos de verse mermada, se ve reforzada. Máximos y mínimos crecientes, insistimos. Por tanto, tenemos una actualización de la directriz creciente, la cual parte o se ve originada desde los mínimos de abril 2025, MACD diario activando nuevos cortes ascendentes tras haber logrado purgar lecturas de extrema sobrecompra y con repunte en la actividad de contratación. Por tanto, mientras no veamos cierres diarios por debajo de esta zona de anteriores techos, ahora potenciales soportes, esta zona en torno a los 747,9 y los 737,5, seguiríamos sin ver pues unas primeras señales de o evidencias chartistas o de lectura de precios que nos hagan pensar en el giro de mercado, al menos en el corto plazo. En cuanto a Microsoft, gráfico diario, cerró el viernes con un recorte del menos 1,8%, cerrando en los 524,11 dólares por acción. También una situación muy similar con Meta, que son las de las dos compañías más fuertes ahora mismo en el caso de las 7 magníficas, muy al contrario de, por ejemplo, la situación de Apple, ¿no? Microsoft también venía de recortar posiciones, pero amortiguado, fuertemente amortiguado por los avances previos, y es que el jueves 31 de julio logró desarrollar un avance del más 3,99%, y eso que llegó a tener avances desde el cierre de la sesión previa, pues aproximadamente del más 8,2% aproximadamente. En este sentido, seguimos por encima de la directriz creciente de los últimos meses, seguimos por encima de ese último mínimo creciente, MACD diario activando nuevos cortes ascendentes con repunte en la actividad de contratación. Por tanto, Microsoft sigue a lo suyo, sigue siendo una de las claras líderes de este grupo selecto de compañías de mega capitalización bursátil en el mercado norteamericano, y por tanto seguimos considerando que el contexto más probable es atacar, alcanzar y superar los actuales máximos anuales de los 555,45 dólares por acción. En cuanto a Nvidia, también en gráfico diario podemos ver cómo el recorte de la pasada sesión del viernes, con ese recorte del menos 2,82%, ahora mismo en preapertura con avances del más 0,93%, es un movimiento que de momento debemos de poner en cuarentena. Tenemos perforación, vulneración o cierre diario por debajo de la directriz creciente que parte desde los mínimos de abril, pero es una única vela diaria que incluso en el propio desarrollo de la formación de la vela es una vela doji, así que estamos en un entorno de cierta duda y necesitamos de más información para poder discernir si efectivamente estamos ante un movimiento muy puntual o si efectivamente estamos ante un cambio de sesgo o sentimiento por parte de los participantes de mercado. Próximo objetivo, evitar cierres diarios por debajo de ese último mínimo creciente, el cual identificamos o proyectamos, como podemos ver, desde los mínimos del pasado martes 22 de julio, mínimos que identificamos en los 164,58 dólares por acción. Mientras esto no suceda, seguiremos considerando como el contexto más probable alcanzar, atacar y superar los actuales máximos anuales, que en el caso de Nvidia se proyecta en torno a esos 183,30. Y terminamos con Tesla, también gráfico diario, que el pasado viernes terminó con un recorte del menos 2,16%. Ahora mismo en preapertura con avances en torno al punto porcentual, y como podemos ver, tenemos la perforación de la directriz creciente que nos servía como ese triángulo simétrico. Bueno, pues vemos cómo se está anulando con un MACD diario en terreno negativo, y bueno, como podemos ver también con las medias móviles de medio y largo plazo, color verde y rojo respectivamente, a punto de cortarse de nuevo a la baja. Así que también situación complicada por parte de Tesla. Cierres diarios por debajo de los 300,41,
nos habilitaría para plantear ataques a la siguiente zona de soportes, concretamente los 288 o 288,77 dólares por acción. Por tanto, vemos importantes divergencias, ¿no?, entre las propias compañías de las 7 magníficas. Por un lado, Meta, Microsoft como las claras líderes, Alphabet también haciéndolo muy bien, y luego compañías que lo están haciendo pues de manera mucho más, con muchas más dudas, ¿no?, como Tesla, estamos viendo Apple, bueno, pues situaciones en las que, bueno, pues la inteligencia artificial, la implementación de esas tecnologías, sobre todo en el caso de Apple, pues vemos cómo está incluso aumentando esas divergencias entre este grupo selecto que hemos comentado anteriormente de las compañías de mega capitalización bursátil norteamericanas del sector de la tecnología. Hasta aquí terminamos el repaso semanal de este grupo selecto de las compañías 7 magníficas. Nos vemos el próximo lunes para dar actualización a este mismo grupo o sector de compañías de gran interés por parte del mercado. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en próximos vídeos análisis. Saludos.